Ya, ahora sí. Muy bien. Nos hemos quedado en la parte en la que los vectores tienen componente en X y componente en Y, ¿no es cierto? Hasta aquí hemos hecho suma con estos dos factores de un vector. Lo principal que necesitamos de un vector son sus componentes en X y su componente en Y. ¿Cuánto mide tanto en X como en Y? Es muy, muy importante. Ahora, hay ejercicios en los que ya no nos dan este dato, sino nos dan estos dos datos. Lo que es la dirección y lo que es el módulo o tamaño. El tamaño tiene esta fórmula, ¿ya? Para hallar el módulo o el tamaño de un vector, se necesita conocer su componente en X y su componente en Y. Ahora, si ustedes lo ven bien, el vector tiene forma de un triángulo rectángulo, por lo cual nosotros sabemos aplicar el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus lados al cuadrado, ¿no? Entonces, la fórmula para el tamaño de un vector, cualquier vector, viene de Pitágoras. Y decimos A entre rayas se le llama módulo de A. Ahora, me olvidé. El vector tiene que tener una flecha acá arriba. ¿Ya? Entonces, módulo de A es igual a la raíz cuadrada de A de X al cuadrado más A de Y al cuadrado. Cuando yo digo A de X, se sobreentiende que es la componente X del vector A. A de Y, la componente en Y. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? No, Ya, ninguno. ya. Pasemos entonces al siguiente punto. Si nosotros tenemos las componentes X y Y, podemos hallar tanto su dirección como su módulo. Esto es así. Si yo tengo las componentes, puedo hallar esto. ¿Ya? Si yo tengo el módulo y la dirección, puedo hallar las componentes. ¿Se entiende? Es por eso que primero hemos aprendido qué son las componentes y cómo se suman y el resto del procedimiento. Ahora, si yo conozco las componentes, hallo la dirección y el módulo. Si yo conozco la dirección y el módulo, hallo las componentes. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo. Tengo el vector A, 4 para X y 3 para Y, y tienen como módulo y dirección, me está preguntando. En la práctica, nosotros vamos a graficar. Vamos a decir, es 4 para X, aquí 1, 2, 3 y 4. Y 3 para Y, 1, 2 y 3. El vector más o menos es así. 4 y 3, ¿no? Ahora, 3 y 4. ¿Cómo hallo yo el módulo? Bueno, tenemos nuestra fórmula. Dice que el módulo de A entre barras es igual a la raíz cuadrada de A de X al cuadrado más A de Y al cuadrado. Entonces solo es reemplazar raíz cuadrada de ¿qué? X es 4, ¿no? 4 al cuadrado más A de Y es 3. 3
3 al cuadrado. Esto sería 16 más 9, 25, ¿no? Raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, el módulo de A es 5. El módulo o el tamaño es 5. Este de acá. Ahora, una vez que yo tengo el módulo, ya conozco, observen bien, ya conozco las tres partes de este triángulo rectángulo, ¿no? El 4 aquí, el 3 aquí y el 5. Así. Si yo conozco estos tres, con cualquiera puedo hallar el ángulo o dirección. Ahora, tomen mucho en cuenta esto. Es lo que yo les dije en la primera clase. El ángulo o dirección de un vector, el alfa, siempre lo vamos a tomar en cuenta desde nuestro eje X positivo. Este es el eje X positivo, ¿no? Desde aquí hacia allá es que tomamos en cuenta el ángulo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hallar este ángulo de aquí. Lo que más he visto que hay en las soluciones del libro o solucionario es que para hallar este ángulo es lo mejor utilizar el X y el Y. Estos dos de acá. ¿Ya? La solución trigonométrica para utilizar estos dos lados se le llama tangente. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto siempre es en primero. 3 sobre 4. Así. Si yo quiero saber el ángulo, entonces digo alfa va a ser igual tangente menos 1. Así. Entre paréntesis 3 cuartos. Saben utilizar la función tangente menos 1, ¿no es cierto? ¿O hay alguien que nunca haya visto eso en colegio? ¿Se está entendiendo o hay alguna parte que no hayan entendido hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien más? Rubén, Octavio. Sí, sí, se entiende. Ya, perfecto. Tienen calculadoras, ¿no? Con ustedes. Sí. ¿Sí? Ya. Por favor, Sara, si me lo puedes sacar, ¿cuánto es ese ángulo? Tangente menos 1 de, entre paréntesis, 3 dividido entre 4. 36.86. O bueno, 87. 36.87 grados. Entonces, esta es la dirección de mi vector A, ya de este vector, aquí. La dirección siempre se lo va a tomar del eje X positivo hacia arriba. ¿Ok? Muy bien. Si yo conozco el tamaño y la dirección, puedo llegar a conocer las componentes también. Enseguida vamos a ver cómo. Si hasta aquí no tienen ninguna duda, podemos pasar. Pregúntenmelo ahora, por favor. Ya, si tienen o no dudas.
Ya. Entonces, pasemos a lo siguiente. Yo les decía que si nosotros tenemos las componentes, es como que X, Y son las componentes y las componentes nos van a dar el tamaño y la dirección. Si yo conozco el tamaño y la dirección, nos van a dar las componentes. Y esto es lo que les preguntan. A ver, un momento. Un vector de módulo 20 y ángulo de 60 grados tiene como componentes así. A ver, un vector de módulo 20 y ángulo 60 tiene como componente, entonces nosotros vamos a encontrar las componentes X y Y de este vector. No importa cómo yo lo grafique, el ángulo ya me dice que es 60 acá. Pero como el ángulo me dice 60, entonces es con respecto a qué eje, al eje X positivo. Significa que mi vector está más o menos así. Esto vale 20. Y lo que yo tengo que hallar son sus componentes tanto en X como en Y. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí, nuestro vector no tiene nombre, lo vamos a llamar, no podemos llamarlo A, ya lo hemos llamado A. Lo vamos a llamar B. ¿Ya? Yo no conozco B de X ni B de Y. Así. Yo no conozco B de X ni B de Y. A esta parte de acá lo vamos a llamar B de X. Y a esta parte de acá lo vamos a llamar B de Y. No importa si lo pongo aquí o aquí. Sigue siendo la misma altura. ¿Ya? Como yo conozco al triángulo recto, ¿cómo se llama? Sí, triángulo rectángulo. Yo conozco el ángulo y conozco la hipotenusa. Es aquí cuando yo les decía que tienen que practicar lo que es funciones trigonométricas o tratar de recordar. Si esto es X y esto es Y, entonces para hallar yo la componente en Y, tengo que utilizar seno. ¿Por qué seno? Porque dice seno de A va a ser igual al cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, 20. Ahora, para hallar X voy a utilizar coseno, porque coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que sería X, sobre la hipotenusa. Uy, lo hice muy abajo. X sobre 20. ¿Se entiende? Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿no? Ya. Miren, lo que significa que siempre, absolutamente siempre, se va a formar un triángulo rectángulo. El vector con el eje cartesiano. Ahora, una fórmula que tienen que memorizar es esta. Para B de Y,
Va a disculpar, se me salió la clase. Sí, 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 Y está está mi bien, no hay internet ningún medio problema. mal, así que vamos a ver si puedo. No, no te preocupes, no hay ningún problema. De todos modos estoy grabándolo la clase y en el momento que te saliste y te añadí, ya vas a saber en qué parte nos quedamos. ¿Ya? Gracias, gracias. Ya. Ahora miren, esta es la fórmula para hallar las componentes. No importa qué ángulo tengan, ¿ya? Siempre van a utilizar estas dos fórmulas para hallar la componente. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá, el de dirección, siempre nos va a dar, siempre y cuando usemos esta fórmula, nos va a dar el X y el Y de acuerdo a su cuadrante. Este es el primer cuadrante, este es el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? El plano cartesiano se divide en cuadrantes, en 4. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta dirección, este ángulo, y utilizamos esta fórmula que vamos a ver aquí, nuestro vector o nuestras componentes nos va a salir en el cuadrante que corresponde automáticamente. Ahora, la fórmula es para B de Y, siempre va a ser B por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El que viene desde el eje X hasta donde está el vector. ¿Ya? Para B de X va a ser igual a B por el coseno del ángulo. Ahora, ¿a qué me refiero con B? Bueno, B es básicamente el tamaño. En este caso, aquí nuestro tamaño era 20, ¿no? Y este es el ejercicio que tenemos que resolver. Tengo mi ángulo de 60 grados, tengo el tamaño de 20 y tengo que hallar las componentes B de X y B de Y. Bueno, como yo ya tengo mis fórmulas, que van a ser siempre estas dos, no importa mi ángulo, entonces yo me paso y digo, B de Y va a ser igual a 20 por seno de 60. Igual. Y B de X va a ser igual a 20 por coseno de 60. ¿Cuánto sale B de Y? Alguien, por favor, que use su calculadora y me multiplique 20 por seno de 60. $17.32. Ya. 17.3 lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Y cuánto sale en B de X? Lo que es 20 por coseno de 60. 10, si no me equivoco, ¿no? Sí, 10. 10. Muy bien. Entonces, mi vector B tiene componente en X 10, en Y 17,3. Y ya está. Sencillo, ¿no? El ejercicio decía un vector de módulo 20 y un ángulo de 60 tiene componentes. Yo busco mis fórmulas, tengo el tamaño y tengo el ángulo, entonces hallo las componentes en X y en Y. Y ambas son positivas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Por mi parte no. ¿Ya? ¿Alguien más aparte de Sara, por favor? Profe, ¿por módulo se refiere a dirección? No, por módulo me refiero al tamaño, Ah, gracias. a lo cuán largo es ese vector, ¿ya? Ah, ya, La gracias. dirección es el ángulo.
Esta es la dirección. El ángulo a partir de mi eje X positivo hacia allá, hacia donde está mi vector. Esta es la dirección y este es el tamaño. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. ¿Algo más? Ok, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo de esto de lo que es vector. Van a ver por qué era importante conocer el ángulo completo desde el eje X positivo. Yo tengo mi plano cartesiano así y me dice que tengo al vector aquí. ¿Ya? Y dice que su ángulo es de 30 grados aquí. Ángulo de 30 y tamaño 10. Así. Ahora, hallar sus componentes de este vector C. Tengo que hallar C de X, C de Y. Bueno, yo ya tengo mi fórmula, ¿no? C de X es igual a C por coseno de mi ángulo. Y C de Y va a ser igual a C por seno de mi ángulo. Esta es la fórmula que nosotros tenemos. Ahora miren, C de X es igual. ¿Cuánto vale C? Vale 10. 10 es el tamaño de este vector. Digo, 10 por... Yo lo veo este ángulo y pongo coseno de 30. Así. Igual. Veo Y y digo, C de Y es igual a 10 por seno de 30. ¿Cuántos salen, por favor, esos valores? En CDX sale 8.7 ¿Ya? y en 10 seno de 30 sale 5. Ya, muy bien. Miren, me ha salido C de X 8,7 y C de Y 5. Y ambos valores son positivos. Pero miren dónde está el vector. ¿En qué cuadrante está? Aquí es X positivo, ¿no? A la derecha, X negativo a la izquierda. Y positivo hacia arriba y menos Y negativo hacia abajo. Este vector debería tener componentes en X y en Y negativos, ambos, por lo que está aquí. ¿Se dan cuenta por qué ahora hay que tomar en cuenta todo el ángulo hasta aquí, hasta donde está el vector? Para que nosotros no tengamos que estar pensando en los cuadrantes y teniendo que ponerle nuestros signos acá. Entonces lo que vamos a hacer es borrar este ángulo y colocar el ángulo total. El ángulo de la dirección que se mide, el ángulo que se mide a partir del eje X positivo. Muy bien, ¿cuánto vale ese ángulo? De aquí a aquí, 90, 180. 180 más 30, 210. Entonces, el ángulo de este vector es 210. Lo mismo para acá, seno. Ahora sí, por favor, ¿cuánto sale el C de X con 210? Menos 8.7. Ya. Menos 8,7 y lo mismo acá, ¿no? Menos 5. ¿Confirma? Sí. Ya, muy bien.
¿Por qué era importante que los signos de acá, de nuestras componentes de C, sean menos 8,7, punto coma, menos 5? ¿Por qué es importante estos signos? Porque a la hora de sumar los vectores, como hicimos en la anterior clase, no sé si recuerdan que nosotros sumábamos por columnas, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Hemos sumado los vectores así, C de X, A de X, todas las X hemos sumado y luego todas las Y hemos sumado, ¿no ve? Así. Sí. ¿No ve? Ahora, imagínense que nosotros hemos puesto mal uno de estas componentes y no le hemos puesto bien su signo. Entonces, todo nuestro resultado, nuestra resultante, nuestro vector resultante nos va a salir equivocado. No nos va a salir el que tenemos que buscar. Es por eso que ustedes tienen que medir bien el ángulo de dirección a partir del eje X. Y esta fórmula de acá no va a cambiar. C de X y C de Y siempre va a ser C por coseno de alfa y C por seno de alfa. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿Sí? buenos días, primeramente, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, yo acabo de entrar hace unos 15 minutos y estoy en media explicación y como que algunas cosas no entendí. Ya, volvamos entonces al principio, ¿ya? Sí, por favor. Sí, vi que llegaste un Gracias. poco tarde. A ver, volvemos a la explicación de que todos los vectores, ¿ya? Todos los vectores tienen una componente en X y una componente en Y. Es lo que ya sabemos, lo que hemos avanzado. El día de hoy vamos a hacer dirección y módulo. Ahora, si yo conozco las componentes, puedo hallar la dirección y el módulo. Si yo conozco el módulo y la dirección, puedo hallar las componentes. La dirección siempre es el ángulo desde el eje X hacia donde está el vector. Así. Ahora, como ejemplo hemos tomado el vector con componentes 4 para X y 3 para Y. Hemos hallado su tamaño con la fórmula de aquí, que nos dice A es igual a raíz cuadrada de A de X al cuadrado más A de Y al cuadrado. Sacamos raíces, esto es X y esto es Y, elevamos al cuadrado, sumamos. Tengo que mi vector A tiene de tamaño 5. Ahora, yo quiero saber su dirección. Para la dirección, yo utilizo las componentes en Y y en X. Estas dos de acá, que son estas de acá, ¿no? Y digo, tangente de alfa, y es ahí cuando tengo que recordar yo trigonometría. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente. ¿De cuál tengo que sacar esta tangente? De este ángulo de acá, ¿no? Tangente de alfa es igual cateto opuesto sobre adyacente. Luego despejo mi alfa y tengo tangente menos 1 de 3 dividido entre 4. Y eso me ha dado 36,87 grados. Esta es la dirección y este es el módulo de mi vector A. Ahora, hemos hecho un ejemplo más. Si de X y Y yo puedo llegar al módulo y a la dirección, del módulo y de la dirección yo puedo llegar a X y a Y. Es como un círculo. Si yo tengo estos dos, puedo hallar estos dos. Si tengo estos dos, puedo hallar acá. De B hemos llamado mi vector B, B de X y B de Y es lo que tenemos que hallar, ¿no? Tengo su ángulo, 60 grados, tengo su tamaño, que es 20, y esta era la explicación de trigonometría para que al final lleguemos a estas dos fórmulas de acá.
B de Y siempre va a ser B por seno de alfa y B de X siempre va a ser B por coseno de alfa. Alfa siempre tiene que ser este ángulo de acá, el ángulo desde el eje X positivo. Vamos, encuentro las componentes B de X y B de Y. Ahora, ¿por qué era importante saber este ángulo de acá? Les expliqué con este ejemplo. Tengo que medir yo mi ángulo desde el eje X positivo hacia donde esté el vector. Mi vector ahora estaba aquí y valía 10 de tamaño y este era 30 su ángulo. Pero yo no puedo usar este 30, tengo que usar todo su ángulo. Todo su ángulo es 210. 180 más 30, 210. Y con eso ya tengo menos 8,7 y menos 5, que son sus componentes. ¿Ya? Hasta ahí es el súper resumido lo que hemos hecho. ¿Alguna duda? Profe, disculpe, ¿cuál era el B? B. Sí, profe. ¿Y de dónde sale el 60 en ese ejemplo? ¿Dónde? ¿En este de aquí? Sí, exactamente ahí. Ya. 60 es la dirección del ángulo B. Yo lo he llamado B. ¿Ya? Los vectores pueden llamarse A, B, C, D. No hay ningún problema. ¿Ya? Con las letras. En mi primer ejemplo era A, pero ya he utilizado A. Ahora vamos a hacer que se llame B. Y de B he dicho que se llame C. Aquí está C, es C de X, C de Y. No hay ningún problema con el símbolo o con la letra que se le pone al vector. ¿Ya? Ahora, los 60 de acá es la dirección de tu vector B. 60 grados es su dirección, desde aquí hasta aquí. Es por eso que he utilizado ese ángulo a la hora de hallar o de usar estas dos fórmulas de aquí. Todos ya se lo anotaron estas dos fórmulas, ¿no? Vayan anotándoselo ya, por favor. Ya. Ahora sí. Como ya sabemos, ¿hay alguna duda más hasta aquí? Por mi parte, no. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Va a ser otro ejemplo, profe? Sí, voy a hacer un ejemplo más. Ah, ya, está bien. Está bien, profe. Ya. Muy bien. Nosotros ya sabemos hallar componentes, ya sabemos hallar módulo, ya sabemos hallar dirección. Ya podemos encontrar las tres cosas principales de un vector. Nada más nos importa que saber hallar esas tres cosas. Ahora vamos a hacer un ejemplo de suma de vectores en los cuales solo me dan el módulo y la dirección de cada uno. ¿Ya? Es un ejemplo o un ejercicio que se ve muy seguido. Y miren, y lo tengo incluso acá en mi libro. Es un instituto en Cochabamba que da clases preuniversitarias también. ¿Ya? Este instituto creo que se llama INAP. Es un banco de preguntas de ejercicios de exámenes de la San Simón. Y miren, este ejercicio dice lo siguiente. Se los voy a escribir, ¿ya? Para que vean cómo es más o menos lo que se preguntan a la hora de resolver estos temas. Dice, hallar la resultante de dos fuerzas
concurrente. A ver. Hallar la resultante de dos fuerzas concurrentes, ¿no? De 5 y 8 kp, que significa kilopondio, ¿ya? Cuyas líneas de acción forman 120 grados. Ya. Esta es la pregunta. Hallar la resultante de dos fuerzas concurrentes de 5 y 8 kilopondios. A ver, aquí me comí la... Cuyas líneas de acción forman 120 grados. ¿Se acuerdan que eran vectores concurrentes? ¿Se acuerdan que les he explicado, no? Estaba en la teoría. Los vectores concurrentes son los que tienen un mismo punto de origen. No importa qué dirección tienen, pero tienen un mismo punto de origen. ¿Ya? Ahora, miren, cuyas líneas de acción forman 120 grados. Las líneas de acción eran la dirección del vector. Este es mi vector, así. Sus líneas de acción son unas líneas imaginarias que me dicen la dirección del vector. Vale decir que yo tengo dos vectores de 5 y 8, que entre ellos forman un ángulo de 120 grados. Voy a dibujar a mi primer vector así y a mi segundo vector así. Tal que, miren, tiene que ser sus líneas de acción formar un ángulo de 120 grados, así. ¿Ya? Ahora, entonces 120 tiene que ser un poco más abierto, ¿no? ...120 grados tiene que ser un poco más abierto. Más o menos así. ...120 grados es esto de acá. Si este de acá es 120 grados, aquí adentro igual hay 120 grados. ¿Sí? ¿Se entiende este ejercicio? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Sí, ¿no? Sí. Muy, muy sencillo está. Ahora que ustedes ya saben manejar las componentes, el módulo y la dirección, es solo cuestión de ver ejemplos ahora para saber cuál es el truco para cada ejercicio. En este ejercicio, el truco es saber el ángulo. Los 120 grados. ¿En dónde están? Está aquí, en medio de los dos vectores. Una vez que yo ya sé dónde están mis ángulos, borro esto de aquí. Y si dice la palabra resultante, yo ya sé que es una suma de vectores. Voy a llamarlo a este un vector A y a este lo voy a llamar el vector B. ¿Ya? Aunque las dos son fuerzas, me dice, ¿ya? No importa si yo como vector no le pongo fuerza o F, lo que sea. Yo lo voy a llamar A y B. Para poder hacer la suma, la resultante va a ser igual a A más B. Así. Pero A tiene componentes y yo no sé sus componentes. Las componentes de A son A de X, A de Y. Y lo mismo para B, más, en lugar de poner B, pongo B de X, B de Y.
¿Qué es lo único que yo conozco de estos dos vectores? Son sus tamaños, 5 y 8. Y también tengo un ángulo. Ahora miren, A tiene de tamaño 8 y B tiene de tamaño 5. ¿Cuánto es el ángulo de A? Según mi gráfico. ¿Nadie? Si el ángulo se toma a partir del eje X positivo, de aquí para allá, ¿cuánto es el ángulo de A? 0 grados. ¿Y el ángulo de B? 120. Conozco sus tamaños y sus ángulos. Y yo sé que la resultante sí o sí necesito sus componentes. Para que el resultante sea igual, entre paréntesis, A de X más B de X, coma, A de Y más B de Y. Yo sí o sí necesito las componentes para sumar. Ahora, voy a hallar las componentes de cada uno de estos vectores. Para ello, voy a utilizar mis fórmulas que son para X es igual a ver, al vector por el coseno del ángulo. Y para Y es igual al vector por el seno del ángulo. Así. Ahora, voy a ponerlo así. A de X va a ser igual a A por coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo de X? Digo, de A. Es 0. Por el coseno de 0. A de Y va a ser igual a A por el seno de 0. 120. ¿A 0? 0, 0. Estoy en A. Ahora vamos a pasar a B. Digo, B de X es igual, lo mismo. B por coseno de 120. B es el que tiene ángulo 120. Y B de Y va a ser igual a B por seno de 120. Así. ¿Quedó claro, no? Ahora, ¿cuánto es A? 8. A tiene 8 de tamaño. Pongo 8 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, si no me equivoco. 8 por coseno de 0 queda 8. 8 por seno de 0. Esto es igual a 0. Este es 5 por coseno de 120. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 5 por coseno de 120? Menos 2.5. Menos 2,5. Ya. Así. ¿Cuánto es 5 por seno de 120? 4.3. Positivo, ¿no ves? Sí. Ya, 4.3. Entonces ya tengo, miren, las componentes de A y las componentes de B.
y digo, A tiene componentes para X 8,0, ¿no ve? Y B tiene componentes, a ver, menos 2,5 para X, menos 2,5, 4,3. Así. Entonces, estos de acá son las componentes de los vectores que yo tengo aquí. Ahora, ¿qué necesitaba yo para hallar la resultante? Las componentes, ¿no? Miren, resultante es igual las X con las X y las Y con las Y. Vuelvo acá. Resultante es igual a de X más B de X, coma A de Y más B de Y. O lo que hice yo en la anterior clase, que era sumarlo así, en columna. 8 menos 2,5, ¿cuánto es? 8 menos 2,5, 5,5. 5,5. 5,5. Eso es para X. Y para Y, 0 más 4,3, 4,3. Entonces, este es mi vector resultante. Pero ahí no termina el ejercicio. Cuando dice la palabra hallar la resultante de dos fuerzas, significa que a este vector, tengo que sacar su módulo, que era así, ¿no? Y tengo que sacar su dirección. Voy y digo, R módulo va a ser igual. Raíz cuadrada, resultante de X al cuadrado, más resultante de Y al cuadrado. Igual. Raíz cuadrada. ¿Cuánto valía R de X? 5,5, ¿no? 5,5 al cuadrado más. En Y vale 4,3. 4,3 al cuadrado. Entonces, el módulo de la resultante, el tamaño, es lo que hay que encontrar. ¿Cuánto vale esto de acá? Así sacándolo todo, raíz cuadrada de todo esto. ¿Tienen? 7,11. Ya. Entonces sacamos 5,5 al cuadrado más 4,3 al cuadrado. Sumamos, sacamos raíz y sale 7,11. ¿Sí? 7,11. ¿Qué? Kp. Kilopundios. Porque esto era de nuestra pregunta inicial. Miren, 5,8 kp. Kilopundio. Es una unidad de fuerza del sistema sexagesimal. Conozco el módulo, que es lo más importante. Ahora hallemos la dirección. ¿Con qué tengo que hallar la dirección? Con tangente de alfa. Igual. ¿Se acuerdan? Si este es mi vector, este es el ángulo que yo tenía que hallar. Aquí estaba Y y aquí estaba X. Cuando yo digo tangente de alfa es Y sobre X.
¿Cuánto vale Y en nuestro caso acá? 4,3. ¿Cuánto vale nuestra X? 5,5. Alfa va a ser igual tangente menos 1 de 4,3 dividido entre 5,5. ¿Cuánto sale ese ángulo? Alguien que me diga, por favor. A mí me salió 38.01. ¿Cuánto sale? A mí me salió 38.01. Ya, está bien. ¿Alguien más? A mí me salió lo mismo. Ya, Lo entonces... mismo. 38. Profe, para hallar el KP me equivoqué porque le puse 4.5. Es en sí 6.98, no es 7.11. Ahí, 6,98 aquí. sí. Sí, Ya. De todos modos, este resultado, miren, no afecta a nuestro ángulo. ¿Ya? A ver, 6, ¿cuánto me dijiste? 0,98. Ya, 6,98 kilopondrios. Muy bien. Este es el tamaño y este va a ser el ángulo en el que yo estoy utilizando Y y X de mi vector resultante, ¿ya? De este vector de acá. ¿Hay alguna duda? Y aquí terminaría el ejercicio, por cierto. ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio? Y entre las respuestas acá está 7, 6, 10 y 13. Entonces la respuesta de R sería 7, ¿no? Porque miren, es 6,98. Redondeado es 7. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? hay algo que no entendí. ¿Será que puede volver a la anterior, la primera diapositiva, a la diapositiva de la operación? ¿A cuál? Donde puso la operación. Ahí donde. ¿A esta? No. En el ejercicio en el que estábamos haciendo el ejemplo. ¿Aquí? Eh, A ver, Joy, estamos... sí, ese, el ejercicio. Donde está... ¿Aquí? No, un poco más atrás. Creo que es la ¿Aquí? diapositiva 7. Ya me perdí, profe. En donde salían, lo que no entendí era cómo supo que era A era 0 o era 5, algo de los kilopondrios, ¿no? Algo así. Eso me perdí un poco. ¿Aquí? Sí, eso. ¿Cómo supo que A igual a 8 iba a ser 0 grados y 5 iba a ser 120? Yo les he dado estos valores acá. Dice dos fuerzas concurrentes 5 y 8. Concurrentes significa que nacen de un mismo punto, ¿no? Entonces yo los he nombrado A y B a cualquiera de las dos. Lo que no va a cambiar es el ángulo, ¿ya? El ángulo no va a cambiar. Uno tiene que tener ángulo 0 y el otro tiene que tener un ángulo de 120. Y cualquiera de los dos puede ser 5 u 8. ¿Por qué te digo que no va a cambiar? Porque la resultante siempre va a salir esto, aun cuando yo escoja al revés mis vectores. Aun cuando yo escoja que B sea 8 o valga 5. ¿Ya?
En todo caso, como yo lo he graficado así, el A lo he graficado un poco más largo, entonces yo lo he llamado a ese que es el de 8, y B es un poco más corto, ese es el de 5. ¿Se entendió? Ah, ya, profe. Pero, ¿por qué dice 0 grados y 120? Es lo que no me entiendo. ¿No entendés de dónde sale ese ángulo? Sí, Ya hace un mira, momento dijo de que era así, hizo como un mini plano cartesiano. Y así, sí, sí eso. Pero de ahí no ya. entendí bien. Mira, desde aquí para allá es lo que nosotros tomamos en cuenta el ángulo, ¿no ves? Pero aquí, ¿cuánto es el ángulo? Es 0. Y el vector A está sobre el ángulo 0, mira, está sobre el piso. ¿Lo ves? Es por eso que A tiene ángulo 0 y B tiene un ángulo de 120, porque es desde aquí hasta aquí es el ángulo. Ah, ya entendí. ¿Sí, no ves? Mira, Sí. aquí es 0, aquí es 90, aquí es 180, aquí es 270, y si doy una vuelta completa es 360. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. De ahí es lo que hallo los ángulos. Y con las fórmulas hallo las componentes de esos dos vectores, de A y B. Una vez que yo hallo las componentes estas de acá, A de X, A de Y, B de X, B de Y. Digo, la resultante es A de X con B de X y A de Y con B de Y. He sumado estos números y me ha salido 5,5 para X y 4,3 para Y. Ahora yo tengo que hallar el módulo y el ángulo de esta resultante. Hago un paso más. Hallo el módulo con la fórmula, esta de aquí, y hallo el ángulo con esta fórmula de acá, con tangente de alfa. ¿Hay alguna duda más hasta aquí? ¿Cuál era el módulo? ¿Qué es el módulo? ¿Cómo? ¿Qué es el módulo? No entendí muy bien qué era el módulo. El módulo es el tamaño del vector. ¿Y se lo puede representar con cualquier letra o es sí o sí con la R? Ya. Se le pone la letra del vector y esas dos líneas que vos has visto. Se le pone R y así. Esto significa módulo o tamaño. Ah, ya. Por ejemplo, aquí mira, de A y de B, 8 y 5 son los tamaños de esos vectores. Y entre los dos se han sumado y dan una resultante. Ahora, esta resultante tiene también su propio tamaño. Y el tamaño es 6,98. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Sí o sí se lo eleva al cuadrado, o sea, le pone una... Esta es la fórmula y no va a cambiar esta fórmula. Siempre se pone R igual raíz cuadrada, R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado. entendí, profe. ¿Por qué siempre se pone eso? Porque esta fórmula viene de Pitágoras, ¿ya? Es lo que hicimos antes de que llegues de acá. Es C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es para un triángulo rectángulo, ¿no ves? ¿Acaso un vector no forma un triángulo rectángulo con X y con Y? Como yo veo que forma, entonces Pitágoras se aplica tanto para los vectores como para un triángulo rectángulo normal. ¿Alguna otra duda más? No, profe. Ya, ¿alguien más?
Yo les dije que les iba a enseñar dos formas de resolver estos ejercicios, ¿no es cierto? La otra forma es mediante ley de coseno. Si alguno de ustedes ha avanzado eso, yo creo que se va a recordar la ley de senos y la ley de coseno. ¿Alguna otra duda más? ¿Ya quedó claro todo? Profe, ¿Sí? tengo una última pregunta. He visto que en el resultado, el último, pone seno de alfa igual a tangente menos 1. ¿Por qué le pone un exponente menos 1? Tangente de alfa es igual a 4/3 sobre 5,5, que es y sobre x, ¿no? Y, r de y r de x. ¿Ya? Son estos valores de acá que los estoy poniendo. Ahora, cuando yo despejo el ángulo, tengo que utilizar la función inversa de tangente. Alfa va a ser igual tangente menos 1 entre paréntesis los valores de y de x de mi vector. Ahora, ¿cómo se utiliza en la calculadora el tangente menos 1? Buscas el botón Shift y apretas tangente y te aparece tangente menos 1 y entre paréntesis para que coloques vos los valores de y x. ¿Se entendió, no ve? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ya les enseñé una forma de resolver estos ejercicios. Ahora les voy a enseñar la segunda forma. ¿Están de acuerdo o quieren hacer un ejercicio más de esta forma? Yo quisiera que nos enseñe de la otra forma. ¿Ya? ¿Alguien más? Está en votación. ¿Quiénes más quieren de la segunda forma de resolverlo? Yo. ¿Ya? ¿Quién más? Ya, son 3. Ya, entonces vamos a hacer la segunda forma. A esto se le llama teorema de coseno, ¿ya? Voy a compartir pantalla y nos vamos a ir a la siguiente página. El teorema de cosenos solo se puede, o sea, vale decir, esta segunda forma solo se puede aplicar cuando hay dos vectores, ¿ya? Solo dos vectores. En estos ejercicios, en este tipo de ejercicios que hemos visto aquí, solo nos dicen dos vectores, ¿no? Pero si hubieran tres vectores, se los voy a graficar. Si hubieran tres vectores, uno aquí, otro aquí y otro aquí, cada uno con su ángulo y dirección, así. Tienen su ángulo y tienen su dirección y su tamaño. Digamos, este vale 6, este vale 3 y este vale 4. Tres vectores, ambos con un tamaño y un ángulo. Tamaño, ángulo, tamaño, ángulo. Sí o sí tengo que aplicar yo la fórmula que sé para hallar las componentes X y para hallar las componentes Y. Luego de eso tengo que sumar cada una de las X que hallen, ¿no ve?
Y lo mismo para las Y. Tengo que sumarlos así. Esto, cuando son 3 vectores, es muy útil esto que la segunda forma que les voy a enseñar. Porque no hay más formas de resolverlo. Cuando son 3 vectores o más de 2, sí o sí hay que utilizar esto de acá. Nuestras fórmulas, estas fórmulas de acá, y tengo que utilizar sí o sí la suma de vectores. Ahora, si yo no tuviera 3 vectores y solo tuviera 2, voy a utilizar la siguiente forma. Tengo el mismo problema. Bueno, tengo un problema igual a este, allá al anterior que hemos hecho. Dice que hay 2 vectores, uno que mide 9 y otro que mide 15. ¿Ya? 15 y 9 son sus tamaños. El ángulo que forman entre ellos es de 127 grados. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma. Tengo A que vale 9 y tengo B que vale 15. La pregunta es hallar la resultante de estos dos vectores. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la resultante? De la siguiente forma. Lo que nosotros hacemos, ustedes lo han visto en colegio o lo han debido escuchar, el método del paralelogramo. Este vector es A y este vector es B. Lo que yo hago es repetir B en la punta del vector A, que sería algo más o menos así. ¿Lo ves? Y lo cierro con el vector A. Así. Lo repito aquí arriba. Listo, se forma una especie de cuadrilátero. Ahora dice así. Esto está así, ¿no ves? La teoría dice que este vector de aquí hasta aquí es la resultante. ¿Por qué? Porque esto sería A y este es B, ¿no ve? ¿Se dan cuenta cómo solo se han sumado los vectores? Este es el origen, mi punto de partida. A más, le sumo la cola del vector B, más B, va a ser desde aquí hasta aquí la resultante R. ¿Sí? Yo sé cuánto vale A, sé cuánto vale B. El ángulo de acá lo tenía 127 grados, ¿no ve? Ahora, es básicamente 127 desde aquí. ¿Cuánto me falta para los 180? Aquí. A ver. 180 menos 127, 53 grados. Entonces, aquí vale 53 grados. Aquí. Ahora, a esto se le llama ley de coseno. O teorema, ¿ya? Teorema. En el teorema de cosenos me dice la siguiente fórmula. Yo tengo 3 lados de mi triángulo. Tengo R, tengo A y tengo B. Si yo quiero hallar R, que esa es mi misión en este ejercicio, digo R al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado
menos 2 veces A por B por el coseno ¿de qué ángulo? Del ángulo opuesto a R. Y decido por el coseno de 53, ¿no? Así. Este es el teorema de coseno. Yo me voy de los 3 lados de mi triángulo que se ha formado. Yo necesito R. Entonces me enfoco en R y pongo R al cuadrado. Igual. La suma de los otros 2 lados al cuadrado menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo opuesto a R, que sería 53. Y digo, R va a ser igual. Raíz cuadrada, tengo que sacarle raíz, ¿no? A al cuadrado sería 9 al cuadrado, ¿no ve? Más 15 al cuadrado, todo esto menos 2 veces por 9 por 15 por coseno de 53. Y ya está. ¿Cuánto sale R? ¿Alguien que me lo saque, por favor? Que lo vaya sacando ese valor. A mí me salió 11.97. Ya, ¿a quién más? A ver, vamos a ver, lo voy a hacer yo, ¿ya? 9 al cuadrado más 15 al cuadrado menos 2 por 9 por 15 por coseno de 53. Raíz cuadrada. Sí, 11,97. ¿A quién más le salió eso? Ya, muy bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda sobre este ejercicio? Sí, se entendió. ¿Alguien más? ¿Ven la diferencia entre una forma y la otra? Esta es mucho más corta, ¿no? Solo que en esta forma sí o sí yo tengo que saber los módulos y tengo que saber el ángulo opuesto al que estoy buscando, a la resultante. En una sola hoja, miren, he resuelto este ejercicio. Cuando se tratan de preguntas de examen en los que hay que rellenar nomás, no hay que poner un argumento o entregar una hoja de respaldo, resolver ejercicio de suma de vectores con ley de coseno es mucho más rápido que utilizando la anterior forma que hemos hecho. Pero cuando ustedes avancen el tema de vectores en la universidad, tienen que resolver estos problemas de esta otra forma, de esta de acá, en la que hay que sumar las componentes y luego hallar el ángulo. Porque si se dan cuenta, de esta forma lo único que hemos hallado, ¿qué es? El módulo. Hemos hallado la resultante, pero no sabemos, no tenemos ni idea de cuál es su dirección, ni tampoco tenemos idea de cuáles son sus componentes. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces esa sería la segunda forma.
¿Ya? ¿Quieren hacer un ejercicio más? Sí. ¿Alguien más? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué ejercicios quieren hacer? ¿Suma de vectores así como esto? ¿O aumentamos un tercer vector? Como el ejemplo que yo les decía. Aumentar un tercer vector. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer, voy a buscar uno que tenga 3 vectores. Ya, este es interesante. Dice así. A ver, se los voy a leer. Dice, un explorador partiendo de su base, recorre 50, recorre 50 kilómetros hacia el este. Ya, pone una E mayúscula. Recorre 50 kilómetros hacia el este, 30 kilómetros al sur y 20 kilómetros al oeste. Hallar la distancia a la que se encuentra de su campamento. He visto mucho de estas preguntas también en exámenes, ¿ya? Dice, un explorador partiendo de su base recorre 50 kilómetros al este, 30 kilómetros al sur y 20 kilómetros al oeste. Hallar la distancia a la que se encuentra de su campamento. Entonces, en lo gráfico, dibujo mi plano cartesiano, así, y digo 50 kilómetros hacia el este. Esto es norte, esto es sur, este es este y oeste. ¿Sí, no ve? 50 kilómetros hacia el este, entonces es, a ver, con otro color, con verde. 50 kilómetros hacia allá. Este es mi primer vector. 50. Luego dice 30 kilómetros hacia el sur. De aquí mismo me voy hacia abajo unos 30. Sí. Luego dice 20 kilómetros al oeste. Vuelve hacia allá 20. Así. Y luego dice a qué distancia se encuentra de su campamento. Esta es la distancia, ¿no?, que tengo que hallar. Por así decirlo, mi resultante. ¿Ya? Anotémoslos en línea. Mi vector A va a ser el primero. ¿Cuánto es su módulo? ¿Cuánto es el módulo del primer vector, del A? 50. ¿Cuánto es su ángulo? Su ángulo es 0 grados, ¿no? Porque empieza, miren, desde acá, sobre la línea del eje X. Ahora, el segundo vector lo voy a llamar B.
B tiene un tamaño de 30 y tiene un ángulo de... ¿Cuánto sería el ángulo de B? Si da toda una vuelta. ¿Quién me puede decir el ángulo de B? ¿Nadie? ¿O no le están entendiendo el ejercicio? ¿Cuánto sería el ángulo de B? Vamos, alguien. ¿O ya se aburrieron ya del tema? A ver, alguien me ha mandado un mensaje. Ya. Sí, tenés razón, Octavio. Sería 270 grados. A ver, 270 grados. Por favor, tienen que estar un poco más atentos. Si no, realmente no entendería yo o no podría saber yo si ustedes están entendiendo el ejercicio o no. Es por eso que les pregunto. A vale 50 y tiene un ángulo de 0 grados. B vale 30 y tiene un ángulo de 270. Ahora, el vector C tiene un tamaño de 20 y tiene un ángulo 3 de 180, porque miren, está yendo hacia el otro lado opuesto, 180 grados. Tengo sus tamaños y tengo sus ángulos. Lo primero que tengo que hacer es hallar sus componentes. A de X va a ser igual a por coseno del ángulo. ¿Cuánto es su ángulo? 0. A de Y va a ser igual a por seno del ángulo. Igual. Entonces, estas mismas dos fórmulas lo repito para los otros dos. B de X igual. B de Y igual. C de X y C de Y. ¿A cuánto vale? 50. 50 por coseno de 0 es 50. 50 por seno de 0 es 0. Ahora, B, ¿cuánto vale? 30. 30 por coseno de 270 y luego pongo 30 por seno de 270. 30 por coseno de 270 va a ser 0. ¿No ve? Sí. 30 por seno de 270 va a ser igual a menos 30. Menos 30. Ahora este de acá, 20 por coseno de 180 va a ser igual a menos 20. Y 20 por seno de 180 va a ser 0. Ya tengo componente X y Y de C, componente X y Y de B y X y Y de A. Voy al siguiente paso, que es sumar los vectores, ¿no?
tengo que A es igual para X 50,0, para B es igual 0 para X menos 30 para Y, y para C es menos 20,0 para Y. Mi resultante va a ser igual. Lo único que tengo que hacer es sumar en línea, ¿no? Así. X con X y Y con Y. 50 más 0, 50. Más menos 20, 30. Coma. 0 más menos 30, menos 30, más 0, menos 30. Y ya está. Tengo R de X, que es 30 para X, y menos 30 para Y. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Muy bien. Miren, ya he encontrado las componentes de los tres vectores. Sí, estoy Los he haciendo, anotado. estoy tomando mi medicamento. Los he anotado y lo único que tengo que hacer ahora es hallar el módulo para saber cuánto es la distancia. Recuerden, yo ya tengo cuánto vale este vector de acá. Tengo sus componentes, ¿no? Este de acá es mi resultante. Pero yo no sé cuánto tiene de tamaño, cuánto es de aquí hasta aquí. Y la pregunta dice, hallar a qué distancia, que básicamente distancia sería el tamaño. ¿Ya? Entonces, R, aplico la fórmula de módulo. R, 2 barritas, raíz cuadrada de R de X al cuadrado más R de Y al cuadrado. Donde R de X es 30 y R de Y es menos 30. Pongo entre paréntesis para que puedan notar algo. 30 al cuadrado más menos 30 al cuadrado. Cualquier número negativo menos 1 elevado al cuadrado siempre se va a volver positivo. Esto es una regla. Ahora, cada que ustedes vean un número negativo entre las componentes, al volverlo cuadrado de ese número ya se vuelve positivo. Dentro de esta raíz nunca se tiene que restar nada. ¿Ya? Si se resta, significa que ustedes están haciendo mal el procedimiento. Entonces, R va a ser igual. Raíz cuadrada de, ¿cuánto sale eso? 42.42. 30 al cuadrado más 30 al cuadrado es 1800, ¿no? Raíz cuadrada de 1800 sale 42,42. Entonces, mi resultante es 42,42 kilómetros. Porque todo lo que hemos medido hasta ahora era kilómetros. Así. ¿Se entendió? Sí, Sí. se entendió. Sí, Sí. se entiende. Ahora, hallamos en qué dirección se encuentra. Para poder hallar la dirección de los vectores con sus componentes, yo ya sé que es 30 para X y menos 30 para Y. Más o menos así está ese vector. La dirección sí o sí se mide desde este ángulo hasta aquí. ¿Ya? Entonces, lo más conveniente es que yo encuentre este ángulo de acá, del medio. ¿Cómo encuentro ese ángulo? Este es mi X y este es mi nuevo Y.
está en el eje Y, este está en el eje X. Si digo tangente de alfa va a ser igual cateto opuesto sobre adyacente. Y esta vez el ángulo es X sobre Y. Alfa va a ser igual tangente menos 1 de X sobre Y. ¿Cuánto vale X? Es 30, ¿no ve? Y Y vale menos 30. Ahora, no importa si ustedes le ponen menos o más. ¿Cuánto va a salir el resultado? Menos 45. Menos 45. Le ponen menos acá y sale menos 45 porque lo toman en cuenta como si fuera desde acá. Eso es lo que hace la calculadora, ¿ya? Menos 45. Entonces, ¿cuánto sería el total? 360 menos 45. La dirección... 315, ¿no? Sí. La dirección de mi resultante o la dirección del caminante en donde se encuentra es a 315 grados. No, estaba por poner kilómetros. Se encuentra a 315 grados. ¿Ya? ¿Qué distancia? 42,42 kilómetros. ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Sí, ¿no? Hasta aquí hemos hecho una forma sencilla, que es la de ley de cosenos. Hemos hecho la forma complicada y hemos aumentado incluso un vector más. Para la próxima clase vamos a aumentar hasta 5 vectores, que es básicamente el mismo procedimiento para que ustedes se den cuenta cómo hay que sumarlo y sacar el mismo procedimiento para todos. Y vamos a aprender la ley de seno. ¿Ya? Que seno se aplica para 3 vectores. ¿Hay alguna duda? Profe, Sí, Mauricio. en esta última parte que nos sacamos el 315 grados, sí o sí se utiliza lo que es tangente. Sí, siempre se va a utilizar. Para sacar la dirección, siempre se va a utilizar la tangente. Ahora, ustedes pueden utilizar seno y coseno también para hallar la dirección, pero nosotros vamos a utilizar las componentes X y Y para poder hallar la dirección de nuestro vector. ¿Ya? Todos los vectores tienen una dirección y esa dirección se puede hallar con sus componentes. ¿Está bien? Sí. Ya. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda más, yo voy a... Esto que yo hago en la pizarra de Google, por lo general yo lo convierto a PDF y se los envío por el grupo de WhatsApp. Ustedes lo tienen sus apuntes, ¿no? Sí. ¿Les parece bien tenerlos así, los apuntes? ¿O se ve muy mal escrito, o no sé? ¿O sí le entienden? Yo lo Con entiendo. los puntos que yo tenga escritos yo me puedo guiar. Ah, ya, muy bien. Todos escriben, ¿no? Sus apuntes, incluso hasta las cosas interesantes que yo digo, porque en algún momento les va a servir. Siempre tienen que tratar de escribir lo menos, pero lo más necesario. ¿Ya? Bueno, entonces, hasta aquí sería lo que es vectores en suma de vectores. La siguiente clase vamos a hacer suma de vectores hasta de 5. Vamos a hacer la ley de seno
y vamos a hacer lo que es diferencia de vectores. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? Bueno, si nadie más tiene algo que decir, entonces nos vemos el jueves. ¿Está bien? Sí, Mauricio. Profe, yo tenía una duda. ¿Ya? Este ejercicio, recuerdo que avanzamos anteriormente en unos ejercicios de vectores de una clase. Tiene cosas, veo que tiene cosas similares. ¿Sería lo mismo o es como que le añade complemento? Sí, sigue siendo lo mismo, ¿ya? Lo que vamos a hacer la próxima clase sigue siendo parte del tema de vectores. Esta semana ya terminamos vectores, entonces yo el sábado ya les voy a dejar su práctico. Y el sábado vamos a pasar por lo menos unos 40 minutos así de lo que es teoría y de lo que es del examen de ingreso, ¿ya? En sí, el sábado ustedes tienen que tener, recuerden, tienen que traer, o por lo menos busquen un libro de banco de preguntas de física, y nosotros tenemos que ir resolviendo lo más que podamos de los temas que aprendemos y de otros temas nuevos. Esa era la idea de los sábados. Dentro de semana nosotros practicamos lo que es vectores, cinemática, dinámica, todos los temas que entran en física. Y los sábados nosotros resolvemos las preguntas del examen de ingreso. ¿Quedó claro eso, no? Sí, profe. Ya. Entonces, si todos están de acuerdo, que termine aquí la clase o quieren hacer algo más. ¿Están de acuerdo? Nos vemos el jueves entonces, ¿o hay alguna pregunta más? Profe, cuando resolvamos algún ejercicio, cualquier duda podemos hablarle a su privado. Claro, claro. También me pueden escribir al privado en el WhatsApp. Ah, ya. Esa no es la cosa. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, perfecto. Entonces, quedamos acá. Nos vemos el día jueves. ¿Está bien? Sí, profe. Hasta luego. No, hasta luego. Ya, Luego, profe. hasta luego. Gracias. Chao, profe. Ya, chao, chao. Profe. Sí, Mauricio. Va a disculpar que lo moleste, profe. Hemos estado avanzando un poco de química con el profesor Tomás. Y hay algunas cosas que no he entendido realmente con el profe de química. Con el profesor Tomás. Y Ya. no sé si vamos a avanzar eso con usted. No, ahora química, ustedes pasan clase con él, con el ingeniero Salazar. Pero si tenés alguna duda sobre química también, podés escribirme por el WhatsApp, no hay ningún problema. ¿Ya? Ah, ya, porque he tenido muchas dificultades y no he podido resolver. De hecho, nos ha dado prácticos y cómo puedo resolverlo. ¿Solo vos o tus compañeros también en química? Bueno, realmente no sé si mis compañeros tienen la misma duda, pero yo soy el que más tiene esa duda. Sí, está bien, entiendo, no te preocupes. Yeah. Y esto lo va a subir al grupo, el PDF también lo van a dar. Sí, yo se lo voy a pasar enseguida